4 escalofriantes relatos de terror en Oxo que revelan secretos siniestros y malditos. La noche caía en el barrio marginal de la Ciudad de México como un manto oscuro, y el Oxo de Joaquín estaba a punto de convertirse en el escenario de algo aterrador. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes y llenando el ambiente de un pálido suspenso. Con cada campanita de la puerta, un escalofrío recorría su espalda. A sus 28 años, el miedo ya era un compañero constante, pero aquella noche sentía que algo más acechaba en el aire. Sirenas distantes rompían el silencio, y una brisa fría susurraba secretos siniestros. Joaquín atendía a los pocos clientes, sintiéndose cada vez más inquieto. Fue entonces cuando su celular vibró, una notificación anónima que lo heló por dentro. «Sé lo que ocultas», decía el mensaje. Su corazón dio un vuelco, pero decidió ignorarlo, pensando que era una broma de mal gusto. Al fin y al cabo, en un barrio donde la violencia era un pan de cada día, el humor oscuro era la única consistencia. Sin embargo, en los días siguientes, los mensajes se volvió más personales y aterradores, revelando secretos sobre su madre y su hermana. Joaquín comenzó a sentir que lo observaban. Las figuras que pasaban frente a la ventana parecían conocer sus pensamientos más oscuros. Los rostros de los viejos amigos que entraban al Oxo se distorsionaban en sombras extrañas, como si ocultaran algo terrible. «¿Por qué no me miran directamente?», se preguntaba angustiado, mientras la paranoia se apoderaba de él. El ruido de los carros y las risas a lo lejos se transformaron en murmullos sombríos, y su mente no podía escapar de la idea de que todos estaban en su contra. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, recibió otro mensaje escalofriante. «Tus secretos son la oscuridad que te rodea. Pronto reclamaremos lo que es nuestro». Era un golpe al estómago. Su mano temblaba, el sudor frío le empapaba la frente. Intentó buscar respuestas con sus vecinos, pero cada intento se convertía en un paso en falso, un lugar donde la desconfianza reinaba. Sentía que cada puerta que tocaba lo llevaba más cerca de un abismo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Así, una noche, el instinto de Joaquín lo condujo a un callejón oscuro. Los murmullos se convirtieron en un grito sordo, que le decía que estaba a punto de enfrentar la verdad. Y justo cuando lo creía todo perdido, una figura encapuchada apareció ante él. «¿Conoces a los espíritus que protegen este lugar? Has estado buscando en el lugar equivocado». Su corazón se detuvo, un escalofrío recorrió su columna. La figura se acercaba, sus ojos brillaban con un fuego ominoso, y dejó caer una única frase que retumbó en su mente. «Los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz, Joaquín. Estás a punto de descubrir cuánto puedes perder». El mundo de Joaquín se desmoronó. ¿Qué más estaba ocultando su familia? ¿Estaba realmente en peligro? La emoción y el terror lo atrapaban, acercándolo a un abismo del que no había vuelto atrás. Joaquín retrocedió, casi tropezando en el callejón empapado por la lluvia. La figura encapuchada permanecía firme, sus ojos eran dos brasas que ardían con una intensidad inquietante. «Tienes que escucharme», dijo con una voz que sonaba a eco de otros tiempos. «El pasado nunca se olvida, y tu familia tiene una conexión con lo que acecha en esta oscuridad». El corazón de Joaquín latía desbocado. No podía soportar la idea de lo que esos secretos podían traer. ¿Qué podía tener su madre que lo vinculara a esa entidad oscura? Sin pensar, le preguntó: «¿Qué sabes de mí? ¿Qué saben de mis secretos?». La figura encapuchada se acercó más y una hedora putrefacción llenó el aire. «Saber no es suficiente, Joaquín. Debes reclamar lo que es tuyo. Tu madre lo selló, pero el tiempo se ha agotado. Ellos están ansiosos».
De repente, un ruido rompió el tenso silencio. Un grupo de jóvenes reía y charlaba en la esquina del callejón. La figura se desvaneció en la oscuridad a medida que Joaquín se dio la vuelta, momentáneamente aliviado por la interrupción. Sin embargo, ese alivio era efímero, pues en el fondo sabía que algo lo aguardaba. El rostro de su madre se le apareció en la mente. Recuerdos de ella sentada a la mesa, sonriendo, sus ojos iguales a los que él había visto antes, ahora poseídos de una sombra extraña. Sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera perturbadora. Caminó hacia el Oxxo, pero los pensamientos y susurros se agolpaban en su mente, generando una sensación de claustrofobia. Mientras reorganizaba los estantes, el murmullo de su entorno se tornó en un sonido incesante. ¿Era su imaginación? Las luces empezaron a parpadear nuevamente, pero esta vez con más fuerza. El ambiente se sentía cargado y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Cuando levantó la vista, al fondo de la tienda, una figura familiar estaba parada. «¡Mamá!», gritó, corriéndole el aliento. Pero cuando llegó a donde estaba, no había nadie. Un vacío gris lo atrapó. Su mente se debatía entre la confusión y el terror. Cada estante parecía susurrarle cosas que no podía comprender, moverse con vida propia, como si también estuvieran interceptando sus secretos. Un nuevo mensaje apareció en su teléfono, otra notificación anónima que le paralizó. ¿Sabías que, a veces, los secretos tienen una manera de salir? Te están esperando en el hogar. Ve o corre. La angustia inundó su pecho. Si debía ir a casa, iba a enfrentar algo más que sus propios demonios. Iba a enfrentarse a la herencia de su familia. Tomando un sorbo de valor, decidió que era hora de descubrir la verdad. Pero a medida que recorría las calles nocturnas hacia su casa, el aire se volvía más pesado, los susurros más claros. El temor se filtraba en sus sentidos. Cuando llegó a la puerta, la encontró entreabierta. El interior estaba sumido en la penumbra. La familiaridad ya no era reconfortante. Con cada paso, el silencio crujía como un eco de advertencia. Entonces, en un rincón oscuro, sintió una presencia detrás de él. Se volteó rápidamente, pero no había nada, excepto un espejo antiguo colgado en la pared, que antes había pasado por alto. Su reflejo no era el suyo, y con un grito ahogado comprendió que había abierto una puerta a un terror abridor de otros mundos. Los ojos del reflejo brillaban con un vacío aterrador. ¿Qué era lo que realmente había estado ocultando su familia? Las respuestas estaban al otro lado del espejo, pero la advertencia resonaba en su mente. Todo lo que se oculta finalmente se revela. Joaquín sabía que, en cuanto cruzara ese umbral, ya nada sería igual. Pero, ¿realmente estaba listo para descubrir la verdad? Joaquín sintió cómo el aire se volvía denso a su alrededor. Su corazón retumbaba en su pecho como un tambor temeroso de lo inevitable. Se acercó al espejo. La superficie reflectante parecía vibrar, distorsionando el entorno. Los ojos vacíos que le devolvían la mirada se convirtieron en dos túneles oscuros, atrayéndolo hacia un horizonte sin fin. «¿Qué haces aquí, Joaquín?», susurró el reflejo, su voz un eco que le retumbaba en la mente. «Sabes lo que tienes que hacer, pero te temo que, si no lo haces, será demasiado tarde». Retiró la mano, temblando. «Eres solo un reflejo, no tienes poder sobre mí». Pero había algo en esa voz que calaba hondo en su ser, una mezcla de desesperación y advertencia que lo mantenía atrapado. ¿De verdad crees que puedes escapar de tu destino? Desde hace generaciones, tu linaje ha estado marcado. Ahora es tu turno de enfrentar la oscuridad, insistió el reflejo, sus labios retorciéndose en una mueca burlona. Joaquín luchaba contra la tentación de cruzar el espejo, pero una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante.
Sintió cómo el frío se adentraba en sus huesos y cómo su mente se llenaba de visiones, imágenes borrosas de su madre rodeada en sombras, de sus ancestros cuyas miradas lo seguían en silencio condenatorio. No puedes correr, no puedes esconderte. Vienen por ti, Joaquín, continuó el reflejo, su voz creciendo en intensidad. Los que están más allá de esto, ellos tienen hambre. Y solo tú puedes saciar la sed que sufren en las profundidades. ¡Cállate!, gritó él, dando un paso atrás, pero la voz resonaba en su interior, un eco aplastante que lo superaba. Los ojos de su reflejo comenzaron a brillar con una intensidad agonizante. Por un momento, Joaquín sintió que su voluntad se desvanecía. De repente, un estallido de luz atravesó la habitación y a través de la luz escuchó un llanto lejano, casi familiar. La risa de los niños, la fragancia del pan recién horneado, el sonido del viento en las hojas. Entonces, la imagen de su madre apareció nuevamente, pero esta vez encadenada, rodeada de sombras que danzaban como locos a su alrededor. Su madre clamaba: «Joaquín, no mires atrás, no lo hagas». El grito desgarrador hizo que se tambaleara, y un impulso de terror lo llevó a correr, pero sus pies no respondían. El espejo lo había atrapado, y sus reflejos comenzaron a reír, una risa que llenaba el aire de desesperanza. Cada rostro había sido alguien de su familia, y todos parecían acusarlo. «Tienes que enfrentarlo, es tu único camino», resonó la voz del reflejo, mientras la risa se convertía en un clamor ensordecedor. Finalmente, con una fuerza recién encontrada, Joaquín se lanzó hacia el espejo, dispuesto a buscar la respuesta a lo que lo atormentaba. Cuando el cristal lo absorbió, sintió una sacudida de energía, como si cada paso lo llevara más profundo en un abismo. Las luces se apagaron y se encontró en un lugar donde lo viejo y lo nuevo se mezclaban, impregnado de un terror palpable. El aire era un torbellino helado y las sombras se movían con vida propia, susurrando nombres. Joaquín se encontraba frente a un altar oscuro en el centro de una sala, con figuras enmascaradas que lo rodeaban, sus rostros ocultos bajo capas negras. Los susurros se intensificaron. ¿Estás listo para reclamar tu legado, Joaquín? Un grito ahogado escapó de sus labios. Nunca había imaginado un destino tan aterrador. La figura encapuchada de antes apareció de entre la multitud, con ojos aún más ardientes. No hay retorno. Tus secretos están a punto de revelarse. ¿Estás preparado? Joaquín sintió cómo un frío profundo lo abarcaba, un terror antiguo susurrando promesas de revelaciones que podrían romper no solo su mundo, sino también lo que quedaba de su familia. Y entre las sombras una risa resonó, al tiempo que el altar empezaba a brillar, invitándolo a entrar. ¿Sería este el final de Joaquín o el inicio de algo aún más devastador? El altar brilló intensamente, proyectando sombras largas y distorsionadas contra los muros, como si cada figura enmascarada se moviera en un ritmo macabro. Joaquín sintió el peso de sus palabras, una carga que lo obligaba a dar un paso adelante, a unirse a la danza de horror que prometía respuestas, aunque a un precio que no sabía si estaba dispuesto a pagar. ¿Listo para saber la verdad?, susurró de nuevo la figura encapuchada, su tono suave pero impregnado de una amenaza latente. A su alrededor, los murmullos de la multitud se intensificaron, un clamor ansioso, un deseo incontrolable de que Joaquín sucumbiera. Sintió que el aire se volvía cada vez más espeso, como si todas las miradas estuvieran pesando sobre él, observando, juzgando su próximo movimiento. Se acercó al altar. La luz temblorosa reveló inscripciones antiguas grabadas en la piedra, un idioma que no podía reconocer, pero las palabras parecían vibrar en su mente, como un eco de memorias perdidas. «Tómalo, Joaquín», insistieron los enmascarados al unísono. «Es el momento».
En el centro del altar yacía un objeto, un amuleto. Su forma ovalada y el destello opaco que emitía lo atraían. Pero en su interior, Joaquín sintió una punzada de advertencia. ¿Qué era realmente esa cosa? ¿Qué historia escondía? ¿Qué dolor? ¿Qué rabia? Mientras alcanzaba el amuleto, un grito desgarrador resonó en su mente, una mezcla de su madre y el abismo oscuro del legado familiar. La visión de ella encadenada regresó, y con ella una sensación de culpa y destino. No puedes dejar que esto te consuma, se advirtió a sí mismo, dudando por un instante. Pero las voces exigían que lo tomara, que se entregara. Cuando sus dedos tocaron el amuleto, sintió como si una corriente eléctrica lo atravesara. Un torrente de recuerdos y emociones lo inundó. El dolor de cada ancestro que había pasado por ahí, el sacrificio y la traición. Imágenes de rituales antiguas llenaron su mente, la oscuridad palpitando con cada latido de su corazón. Está en ti, Joaquín. La figura encapuchada le habló de nuevo. Tu sangre es el canal hacia lo que necesitas. Usa el poder que ha sido heredado. Pero, ¿qué poder? ¿Para qué? Antes que pudiera procesar la información, Joaquín sintió un escalofrío recorrer su columna. Las sombras parecían moverse con mayor velocidad y rabia, como si esperaran su decisión. El altar comenzó a temblar levemente. La luz ahora pululaba como una vida propia. ¿Qué haría él? El amuleto vibró intensamente en su mano, y un súbito miedo invadió su pecho. Una voz, familiar, volvió a surgir en su mente. «¡No lo hagas!», gritaba su madre, ahora más fuerte que nunca, como si pudiese atravesar el tiempo y el espacio. «¡Sácalo de aquí, Joaquín!». El grito de su madre se intensificaba, llenando el aire de desesperación y amor, pero la figura encapuchada sonrió con malicia. Tu madre solo teme lo que no puede comprender. Este es tu destino, no el suyo. Con una fuerza que no sabía que poseía, Joaquín tomó el amuleto en ambas manos y sintió que el tiempo se detenía. Las figuras enmascaradas se movían en silencio. La sala se volvió un laberinto de sombra y luz. Se sentía atrapado dentro de una tormenta. «Así que has elegido», murmuró la figura frente a él, el brillo en sus ojos intensificándose. «Prepárate, porque lo que estás a punto de desatar cambiará todo. No solo tu vida, sino el destino de todos los que te rodean». Las paredes comenzaron a vibrar, los murmullos se convirtieron en gritos ensordecedores, y el aire, antes denso, se volvió explosivo. «¡Joaquín!», llamó su madre desde la lejanía, sus palabras cruzando el umbral del terror que lo rodeaba. Pero con el amuleto en mano, Joaquín sintió el llamado de algo más grande que él, una fuerza oscura que lo empujaba hacia adelante. Y justo antes de que todo se desatara, un eco resonó en su mente. «¿Estás listo para enfrentarlo todo?». Las sombras giraban a su alrededor, elevándose en una danza frenética. Joaquín sentía que perdía el control, y, al mirar el amuleto, supo que había tomado una decisión que lo llevaría a un destino aterrador. Pero, ¿podría él revertir lo que estaba a punto de liberar? Joaquín sintió que un espasmo recorrió su cuerpo al apretar el amuleto. Su forma se volvió casi líquida, pulsando como si tuviera vida propia. Un grito ahogado emergió de su garganta, pero las sombras lo absorbieron, devorando su voz. Las figuras enmascaradas danzaban a su alrededor, un torbellino de risas perturbadoras que envolvían la sala. «Esto no se detendrá, Joaquín. Entra en el poder». La figura encapuchada extendió su mano hacia él, intentando guiarlo en un abismo de oscuridad. Un frío penetrante llenó la sala, como si el invierno hubiera invadido su ser. Al instante, imágenes retorcidas inundaron la mente de Joaquín. Vio a sus ancestros, atrapados en rituales macabros, sacrificios que habían necesariamente sellado su destino. Vio su propia historia intercalada con la de ellos, un ciclo que parecía no tener fin. «No, esto no es lo que quiero», gritó en su mente, pero el poder del amuleto prometía libertad. Sin embargo, una voz, suave como el murmullo de un río, emergió de la niebla. «Tu madre, podrás salvarla si lo usas».
La imagen de ella apareció de nuevo, pero esta vez no encadenada, sino mirando desde la distancia, con una mezcla de esperanza y miedo. Esa imagen lo empujó a dudar. ¿Qué me han hecho? Case susurró, temeroso de la verdad que podía ocultarse en las profundidades. No abriré la puerta al horror solo por un deseo de poder. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, descontentas, como un océano oscuro que agita sus olas en tormenta. El altar crepitaba y vibraba, resonando con una energía que hacía eco en su pecho. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse, sus caras ocultas, pero sus intenciones matizadas con un aire palpable de codicia. Toma el control, Joaquín, la oscuridad es tu aliada. Empujaron, y la figura encapuchada arrebató el amuleto de sus manos, elevándolo al aire. La sala estalló en una luz cegadora que lo dejó momentáneamente aturdido. La energía del amuleto parecía conectarse directamente con la esencia de las sombras, alimentándolas, haciéndolas danzar con más locura. Él cayó de rodillas, sintiendo que el suelo temblaba a sus pies. La visión de su madre se desvaneció, y con ella la luz de la esperanza. ¡No! ¡Basta! Joaquín lanzó un grito desgarrador, un grito de un hijo que se niega a perder a su madre, un acto de resistencia ante la marea oscura. «Elige tu camino», retumbó la voz de la figura encapuchada, sonando como un trueno. «Tu amor por ella o tu destino, no hay espacio para ambos». Joaquín miró al amuleto elevado por la figura, su destino colgando en la balanza entre el poder y el amor. Sudor frío corría por su frente, mientras la presión crecía, asfixiante. Estaba atrapado en una tormenta interna, y el estruendo de la sala apenas podía ser comparado con la tormenta dentro de su corazón. Las sombras empezaron a formar figuras humanas, reflejos de su propia vida, de sus anhelos y temores. Al verlas, sintió que sus heridas estaban expuestas, sus secretos desnudados. ¿De verdad seré capaz de liberarlas? ¿O solo abriré más puertas al sufrimiento? «Joaquín, escúchame». La voz de su madre resonó una vez más, ahora clara. «Ves débil el vínculo que te ata aquí. La verdad está en ti. No dejes que decidan por ti». Con un último vistazo al amuleto, Joaquín supo que la lucha apenas comenzaba. Una decisión aterradora se cernía sobre él. El eco de su madre aún lo instaba a resistir, pero el poder oscuro le prometía cartas mágicas del destino. «Es ahora o nunca», pensó, mientras tomaba aire y se preparaba para. ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscuridad o quedaría atrapado en su red para siempre? Y así, con los corazones de sus ancestros reclamando justicia, el destino de Joaquín quedó colgando en la balanza. Pero, ¿sería el amor suficiente para frenar el horror inminente? Las figuras enmascaradas a su alrededor comenzaron a girar, formando una tormenta más feroz, tensando los límites de su voluntad. Lo que haría a continuación podría dejarlo marcado para siempre o liberarlo de las cadenas que lo ataban a un pasado tormentoso. ¿Eres capaz de salir de esta caverna de sombras? La respuesta ya no estaba solo en su mente, sino en cada uno de sus actos. ¿Qué elección haría? El eco de su propia lucha resonaba en su mente como un tambor. Joaquín sabía que no podía ceder. Con un grito ahogado, enfocado en la imagen de su madre, se lanzó hacia la figura encapuchada, su mano extendida, buscando recuperar el amuleto, su única esperanza. Las sombras se arremolinaron a su alrededor con más ferocidad. Cada paso que daba hacia la figura era como avanzar con pies de plomo. El suelo se sentía como quicksand, aplastándolo, amenazando con hundirlo en un abismo de desesperación. «Devuélvemelo», exigió. Su voz ahora era un aullido ferviente. Sus palabras se mezclaron con las risas burlonas de las figuras enmascaradas, quienes parecían disfrutar del espectáculo, alimentando su pánico. Sentía el frío de la sala contrastarse con el calor de su furia. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia el amuleto. De repente, una explosión de energía oscura envolvió la sala. Los rostros ocultos comenzaron a distorsionarse, sus risas se volvieron gritos de terror.
ya que Joaquín atrapó el amuleto en sus manos. La esencia del objeto vibraba con su poder, como un corazón latiendo rápidamente. En ese mismo instante, todo se detuvo. Las sombras se transformaron, revelando visiones fragmentadas de los horribles destinos de sus ancestros, familias desgarradas por la codicia, por querer más poder que amor. Joaquín cayó de rodillas, las visiones arrastrándolo hacia el caos. No puedo dejar que esto sea mi futuro, pensó. Sintió una oleada de determinación. La voz de su madre surgió nuevamente, más fuerte, más clara, colmando su ser con una valentía renovada. Tú eres más fuerte que ellos, Joaquín. La oscuridad puede ser enfrentada. Combínala con tu luz. Con la imagen de su madre en su mente, Joaquín levantó el amuleto. La luz que emitía parecía luchar contra las sombras, rebotando en ellas, creando un efecto de estallido. La sala se iluminó y Joaquín, repleto de coraje, gritó lo más fuerte que pudo: «No me arrastrarás a tu abismo». El amuleto brilló intensamente y un torrente de energía comenzó a emerger desde él, envolviendo a Joaquín en un manto de luz. Era cálido, era su vida, era amor. Pero las figuras encapuchadas se acercaron, tratando de apoderarse de él, tratando de tragar esa luz, su oscuridad deseosa de consumir su esperanza. «Déjame, no me toques», gritó mientras la luz del amuleto empezaba a expandirse. Joaquín sentía que la esencia del objeto era suya, podía moldearla, dirigirla, como un arquero afina su puntería. Sin pensarlo, recordó a su madre, recordó sus momentos juntos, las risas y caricias. Todo eso le daba fuerza. Entonces, una idea se formó en su mente. Cerró los ojos y, concentrando toda esa energía amorosa, canalizó el poder del amuleto hacia los recuerdos más felices que poseía. Comenzó a murmurar palabras en voz alta. «Te elijo a ti». Las sombras empezaron a girar, pero con cada murmullo de amor eran arrojadas lejos. Las figuras encapuchadas gritaron, entremezclando su furia con desesperación. Joaquín sintió que cada palabra suya podía despejar la oscuridad que lo rodeaba. Los rostros enmascarados empezaron a desvanecerse, viajando hacia atrás, atrapados entre el esplendor de la luz que emanaba del amuleto. La sala pareció temblar y Joaquín, aún de rodillas, levantó el amuleto hacia el cielo, una declaración de batalla. Pero de repente, la figura encapuchada que había comenzado todo se mantuvo frente a él, firme. «No podrás detenernos, Joaquín. Esto es solo el comienzo. Siempre hay un precio que pagar». Una ola helada lo recorrió, y la sala, a punto de colapsar bajo la fuerza de su nueva luz, empezó a oscurecerse de nuevo. ¿Qué precio tendría que pagar por combatir contra las tinieblas? Las risas apagadas renacieron en ecos de cautela, transformándose en un susurro ominoso. ¿Sería el amor suficiente para sostener la luz que había encendido? ¿O sus miedos lo llevarían a un precio impensable? La amenaza seguía latente, y Joaquín, con una mezcla de determinación y terror, supo que la batalla apenas comenzaba. Algo más oscuro lo acechaba, oculto en las esquinas de esa misma sala, listo para desafiarlo aún más. El futuro era incierto, y al entrar en esa sombra nuevamente, Joaquín sintió que cada elección lo acercaba más a su final. La pregunta: ¿podría realmente salvar a su madre o el poder del amuleto lo consumiría en su búsqueda? La oscuridad se espesaba a su alrededor, el amuleto todavía brillando con la luz de sus recuerdos, pero esa luz ahora parecía temblar. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda, el aire se había vuelto denso y pesado. No solo luchaba contra las figuras encapuchadas, sino que una nueva amenaza, más sutil, comenzaba a abrirse camino en su mente y en su pecho. «Tu luz solo puede iluminar lo que ya existe», susurró la figura encapuchada, acercándose lentamente con un movimiento que parecía fluir en lugar de caminar. «Pero lo que hay en la oscuridad, eso es tu verdadero miedo. Y no hay luz que pueda salvarte de tus propios fantasmas».
Joaquín se sacudió, sintiendo cómo la sombra de esa figura se deslizaba a su alrededor, como serpientes que se acercaban lentamente. La sala, una vez iluminada por la energía del amuleto, ahora parecía tragarse su luz, como si el lugar disfrutara del horror en el que se sumergía. Con cada palabra de la figura, emergían de su memoria imágenes distorsionadas, su infancia, los momentos de angustia, los gritos en la casa, las noches en que se sentía solo. No, esto no puede ser, pensó, y aunque intentó aferrarse a la luz del amuleto, podía sentir cómo se debilitaba. Un grito desgarrador resonó por la sala. Joaquín dio un paso atrás, presenciando cómo la figura encapuchada sonreía de manera perturbadora. ¿Te asusta la verdad, Joaquín? Cuanto más luchas, más palpable se vuelve. La risa de las sombras resonó, profunda y burlona. Era una burla, un eco que parecía retorcerse en su mente. Fuerza, amor, solo son palabras vacías cuando tu propio corazón te traiciona, murmuró la figura, gesticulando con la mano en un movimiento que parecía atraer algo de las sombras. La tremenda presión aumentaba, como si la misma sala empujara contra él. Conoces la historia de tu familia, sufriste sus consecuencias. ¿Qué te hace pensar que tú serás diferente? El amuleto parpadeó, su luz se tornó intermitente y Joaquín sintió el terror levantarse desde sus entrañas. Sin embargo, una chispa de resistencia se encendió en su pecho. No, no soy mi familia, no dejaré que esto me consuma, se dijo, sintiendo que la idea de rendirse entraba como un oscuro susurro en su mente. Es tu elección, dijo la figura, extendiendo su mano hacia él con una sonrisa que congelaba la sangre. Regresa a la oscuridad, deja que ese miedo te envuelva, y todo esto terminará. No más lucha. Joaquín comprendió que debía actuar rápido. Con una determinación renovada, se concentró en su madre. Su imagen iluminó su mente, su amor caliente y reconfortante como un abrigo. «Tú eres mi luz», gritó Joaquín, canalizando la energía del amuleto hacia un punto. El resplandor creció y su voz se tornó firme como el acero. «Elijo la vida, elijo luchar». El amuleto brilló con una intensidad que hizo temblar las paredes. Las sombras comenzaron a retroceder, pero la figura encapuchada se mantenía en su lugar, como un parásito que absorbía la alegría que Joaquín intentaba manifestar. La lucha intensificaba, y con ella cada segundo se sentía como una eternidad. Pero entonces una nueva risa resonó, más profunda, más poderosa. «Así que deseas luchar, ¿eh? Pero el precio es alto, Joaquín, y pronto lo descubrirás». Las palabras flotaron en el aire, llenas de veneno, provocando que su corazón se detuviera por un momento. La energía del amuleto comenzó a palpitar erráticamente, como si latiera por su propio impulso. Las sombras se agitaron, parecían dudar, pero no retrocedían del todo. La batalla se prolongaba, y Joaquín sintió que se encontraba al borde de un abismo. ¿Cuál es el precio, Joaquín? Es hora de elegir, la oscuridad eterna o la luz. Pero recuerda, ambas vienen con un costo. Resonó la voz profunda, y la sala comenzó a temblar. Cuando el grito de su madre atravesó sus pensamientos nuevamente, aferrándose con fuerza, Joaquín supo que debía enfrentar su peor miedo. La lucha no era solo con las sombras, sino también consigo mismo. «¿Cuál será tu elección?», susurró la figura, su mirada fija en Joaquín con una intensidad que paralizaba. La pregunta del ser encapuchado reverberó, y Joaquín sintió que su destino pendía de un hilo. Detrás de la figura, una sombra más oscura se alzaba, un nuevo enemigo aún sin revelar. ¿Podría realmente conquistar su miedo, o sería arrastrado a la oscuridad para cumplir con el precio que debía pagar? ¿Podría él ser el que rompiera el ciclo? La presión en la sala se volvió insoportable, como si las paredes mismas intentaran aplastarle. Joaquín sintió que su pecho se cerraba, cada bocanada de aire era un desafío.
Las sombras danzaban alrededor de él, palpitando al ritmo de su creciente terror. La figura encapuchada, cada vez más imponente, parecía alimentarse de su indecisión. ¿Vas a permitir que tu pasado te defina?, preguntó la figura, sus ojos brillando con una intensidad oscura. Joaquín sintió que esos ojos le traspasaban, desnudando sus miedos más profundos. Recordó las noches en que se despertaba helado de pavor, los susurros aterradores que se colaban por las rendijas de su puerta. Eran ecos del pasado, sombras que nunca se habían ido. «No, no soy débil», gritó Joaquín, haciendo un esfuerzo por mantener el amuleto iluminado. «No dejaré que esto me consuma». La luz del amuleto comenzó a estabilizarse, pero las sombras continuaban acechando, como depredadores a la espera de la más mínima debilidad. Entonces la voz sonó de nuevo, más burlona. «El miedo es poderoso, Joaquín. Cuanto más intentas esquivarlo, más fuerte se vuelve. Pregúntate, ¿realmente conoces el horror? ¿Sabes lo que significa sacrificio?». Sin ser capaz de resistir la tentación, Joaquín se detuvo. Recordó las historias que su madre le había contado, sobre su familia, sobre los secretos que lloraban en la oscuridad. Eran relatos olvidados que ahora regresaban con fuerza, cada uno más angustiante que el anterior. Un sedazo de ¿su vida? ¿La pagaron para que yo no tuviera que hacerlo? La figura levantó una mano, sus dedos curvándose hacia un lado como si intentara robarle el aliento. El costo de la luz es siempre la oscuridad, Joaquín. Decide dar ese paso. Deja que el miedo te consuma. Solo así podrás liberarte. El eco de su voz se mezcló con el crujido de la madera en el suelo, y Joaquín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Se vio obligado a elegir, pero la verdad era aterradora. La idea de ser igual a su familia, de ser un eslabón más de la cadena oscura que los había atado, lo horrorizaba. «¡Cállate!», vociferó, aunque sus palabras sonaron más como un grito de desesperación. La figura encapuchada se rió, y el eco resonó en las paredes, atrapándolo en un ciclo de desesperación. Pero, justo en ese momento, el amuleto brilló más intensamente, y sintió como una corriente de energía lo recorría. Joaquín recordó el rostro de su madre, fuerte y valiente. Ella nunca se rindió, pensó. Con ese espíritu en su mente, sintió una determinación renovada. Elijo la luz, elijo la vida, no a tus trucos y manipulaciones. Mientras decía esto, un crujido estrepitoso resonó en la sala, y las sombras comenzaron a girar violentamente. La figura se detuvo, sorprendida. Joaquín sentía que el poder del amuleto rebotaba desde su interior, iluminando cada rincón de la habitación. Sin embargo, una sombra aún más oscura que las demás se alzó detrás de la figura encapuchada, una masa de desesperación y temor. «Pero el precio puede ser más alto de lo que imaginas», advirtió la figura, mientras la sombra se lanzaba hacia Joaquín. Sintió su poder, fría y asfixiante, acercarse. Ahora el desafío no solo era enfrentar su miedo interno, sino también a esta nueva amenaza, esta manifestación del terror que jamás había imaginado. «¿Estás listo para perderlo todo en el enfrentamiento final?», resonó la voz profunda de la figura, mientras la oscuridad se precipitaba sobre él, dispuesta a tragárselo. En ese instante, Joaquín se dio cuenta que en la lucha por su vida podría descubrir secretos inconfesables que aún dormían en el rincón más oscuro de su memoria. ¿Qué sacrificios se habían hecho y qué secretos de su familia jamás le habían revelado? ¿Acaso estaba preparado para conocer la verdad detrás de la sombra? La oscuridad se abalanzó sobre él y todo se desvaneció en un remolino tenebroso, gritos ecoando en la sala desmoronada. La lucha por su propia luz apenas comenzaba. La negrura lo envolvió por completo, como un abrazo helado. Joaquín sintió su corazón latir con fuerza, como si cada golpe fuera un grito de advertencia. No podía respirar. La sombra lo rodeaba, golpeándole en la cara, intentando arrastrarlo hacia un abismo insondable. ¿Era este el final? De repente, una chispa de luz emergió del amuleto, empujando a la oscuridad momentáneamente.
Joaquín, recuperando un atisbo de claridad, separó su mente del pánico. ¡No! «Voy a dejar que me robas esto», se gritó a sí mismo. Con cada pulsación del amuleto, imágenes comenzaron a surgir en su mente, recuerdos que creía olvidados. Recuerdos de un pequeño Joaquín jugando en el patio junto a su madre, riendo despreocupadamente, antes de que la sombra familiar se cirniera sobre ellos. Su madre siempre había tenido miedo de ese lado oscuro de la familia. ¿Su miedo era infundado? ¿O tal vez, al contrario, era una advertencia que nunca escuchó? Una voz emergió a través de la maraña de sombras. ¿Vas a cambiar el destino, Joaquín? ¿Crees que puedes escapar de esta herencia?, dijo la figura encapuchada, acercándose con una sonrisa burlona. No puedes simplemente ignorar lo que llevas dentro. La presión aumentó y Joaquín sintió que el aire se diluía a su alrededor. La sombra, antes apaciguada por la luz del amuleto, parecía crecer en respuesta a su creciente determinación. Era un ente voraz, alimentándose del miedo que emanaba de su ser. Pero Joaquín recordó las palabras de su madre. «Siempre habrá luz en la oscuridad, hijo. Solo debes saber dónde mirarla». Con un grito de rabia, levantó el amuleto con ambas manos. «No, eres tú quien no entiende. Tu poder depende de mi miedo, y ya no tengo más miedo». La luz del amuleto estalló como el sol naciente, irradiando calor y energía. La sombra se retorció, gritó y se dispersó, dejando el lugar en un caos de polvo y ecos. Pero el alivio duró poco. La figura encapuchada, ahora más furiosa, avanzó hacia él. «Has conseguido deshacerte de una sombra, pero hay algo mucho más oscuro aún acechando en tu interior. Vas a tener que mirar dentro de ti si deseas realmente luchar». Joaquín sintió una sacudida. Su mente retrocedió a una noche lejana, a aquel oscuro rincón de su hogar donde los susurros eran más intensos y las sombras más temibles. «Debo enfrentar mi verdad, mis orígenes», pensó, mientras luchaba contra la creciente marejada de desesperación. Sintiéndose dividido, una parte de él deseaba regresar, encontrar la paz en la ignorancia. Al mismo tiempo, la otra parte anhelaba desentrañar los secretos que habían atormentado a su familia durante generaciones. La figura encapuchada sonrió, como si hubiese leído sus pensamientos. «Al final, todos enfrentamos el mismo camino. ¿Quieres ser un héroe o sucumbir a la locura del pasado, Joaquín?». La voz resonaba como el eco de un tambor. Con un grito de guerra, Joaquín cerró los ojos, evocando el recuerdo de su madre, de su valor y su amor. «Voy a descubrir la verdad y enfrentar lo que sea necesario». Así se adentró en la penumbra una vez más, dispuesto esta vez a desenterrar los secretos que lo acompañaban. Mientras avanzaba en la oscuridad, escuchó un susurro familiar, un eco de su infancia que reverberaba en su ser. «El sacrificio trae revelaciones». Pero el eco se interrumpió abruptamente, sumiendo todo en un silencio inquietante. En el silencio, una nueva sombra se alzó a su lado, más grande, más oscura. La figura encapuchada pasó a ser un mero espectador en este nuevo juego. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era eso que ahora lo observaba, esperando su oportunidad? Podría ser el momento decisivo, pero también podría ser el principio de su verdadera pesadilla. ¿Acaso estaba listo para enfrentarlo en la próxima batalla de su vida? La oscuridad se envolvía en su interior, un frío desolador que le calaba hasta los huesos. Joaquín se detuvo, sintiendo que cada respiro se convertía en un desafío. La figura oscura ante él era monumental, sus ojos brillaban como brasas y un aire inquietante rodeaba su presencia. Era el epítome de sus miedos, una sombra que había estado al acecho desde siempre. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero el temblor traicionó su valentía. «Yo soy el destino que tu familia ha tejido con dolor y misterio, el eco de cada secreto guardado a lo largo de generaciones». Resonó la voz profunda, como un trueno lejano.
Un escalofrío recorrió su cuerpo. No podía permitir que esa sombra lo atrapara en el ciclo de terror que había consumido a su familia. Recuerdos horribles empezaron a florecer en su mente, su madre asustándose ante la mención de aquel linaje, las noches que pasaron encerrados en casa, temerosas de lo que acechaba en la oscuridad. «Estás atrapado, Joaquín, y no hay escapatoria», continuó la sombra, mientras se acercaba, cada paso resonando como campanas fúnebres. Pero Joaquín sintió que el amuleto en su pecho latía con fuerza, recordándole su propósito. Esa energía antigua contenía amor, fortaleza y esperanza. «No tengo miedo de ti», replicó, en un esfuerzo por recuperar su voz. «Soy más que tus angustias, soy el legado de todos los que lucharon antes que yo». Con cada palabra, la luz del amuleto se intensificó, y Joaquín sintió cómo una corriente de poder atravesaba su ser. «Soy su hijo, no dejaré que la oscuridad defina mi destino», gritó con determinación, y cuando levantó el amuleto, un brillo deslumbrante llenó la sala. Las sombras retrocedieron, como un mar desbordante frente a una tormenta. La figura oscura chilló, herida por la luz que emanaba del amuleto. Joaquín vio cómo su rostro distorsionado se retorcía en una mueca de furia. El poder del amuleto es solo un vistazo a lo que puedes alcanzar, pero ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Todo poder tiene un costo, y tú no eres excepción, advirtió. Un nudo se formó en su garganta. Su madre había hecho sacrificios con cada elección. Esta lucha no era solo suya. Con cada latido de su corazón recordó su amor, su sacrificio, le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que le esperaba. «Si tengo que luchar, lucharé por aquellos que no pudieron», dijo firme, sintiendo que el poder del amor era más fuerte que cualquier sombra. La figura se abalanzó hacia él, dispuesta a asimilarlo en la oscuridad. Joaquín no dudó, cerró los ojos y apeló a la luz dentro de él. Con un grito, invocó todo lo que había atesorado, los abrazos de su madre, las risas compartidas, las lágrimas. Esa luz era su verdad, una explosión de energía que deslumbraría incluso a la más oscura de las sombras. Un estallido de luz llenó la sala, una luz tan brillante que despidió incluso la más mínima sombra. La figura oscuramente formidable se detuvo, y Joaquín sintió que tenía en sus manos el poder de liberarse. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero aún parecía haber una presencia latente. «¿Destruirás todo lo que represento?», preguntó el ser con voz temblorosa, más asustada por el poder que Joaquín exhibía que por resentimiento. «Destruiré las cadenas que me atan a mi pasado», respondió Joaquín, con cada palabra resonando con fuerza. Y con ese pensamiento dio un paso al frente, sintiendo que el poder del amuleto lo encaraba con el mundo que había conocido. La luz lo rodeaba de una forma reconfortante, como un abrazo, y sintió el aliento de su madre a su lado. Brillando intensamente, la luz se transformó en una ola, inundando cada rincón del lugar. La figura le dio la espalda, desvaneciéndose en la nada, dibujos de su historia desapareciendo. «No podrás escapar», resonó un último eco, antes de que todo se disipara en la nada. Joaquín cayó de rodillas, exhausto pero libre. Las sombras ya no tenían poder sobre él, y la sensación de liberación llenaba su ser. A su alrededor, un susurro agradable comenzó a levantar la atmósfera cargada. En el aire había un leve rastro de la voz de su madre, llenándolo con calidez. «Has vencido, mi hijo, ahora construye el futuro que mereces». Con su pecho risueño, Joaquín supo que no era solo un final, era un nuevo comienzo. Había desenterrado los secretos, enfrentado su pasado y aprendido a abrazar la luz que siempre había estado allí. Su camino adelante estaba lleno de inciertos, pero ya no le tenía miedo. La verdad lo había dejado fuerte y el amor lo guiaría. Al salir de aquel lugar, vio el amanecer por primera vez. La luz del sol, cálida y acogedora, iluminaba el barrio que siempre había conocido. La vida comenzaba de nuevo para él. «Ahora estoy listo para crear mi propia historia», susurró, mientras sus pasos resonaban firmes sobre el adoquinado. Las sombras de sus ancestros podían descansar.
Él había reclamado su legado. Así, Joaquín se alejó del misterio que había asediado su vida, un nuevo capítulo comenzando con promesas de luz, amor y la creación de su propia historia. ¿Y tú, querido amigo, te atreverás a enfrentar tus propias sombras? Infórmate, comparte tus historias, pero primero necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No esperes ni un segundo más, da like ahora mismo y junta tu voz en los comentarios con tus teorías y reacciones sobre este desenlace. No te quedes fuera, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo se enfrenta la oscuridad. El apoyo de los verdaderos fans es esencial para que estas historias sigan adelante. ¡Vivas!